Hola a todos, bienvenidos y pediros disculpas por este pequeño retraso, pero es que la gente ha alargado un poquito la comida y ya sabéis que la primera ponencia, la de las 4, siempre es un poco más compleja. Así que nada, bienvenidos y vamos a hablar de otros caminos, porque de verdad hay otro mundo más allá de Santiago de Compostela. Todo el mundo termina en Santiago de Compostela, pero hay otras muchas rutas que nos llevan a otros sitios, quizás con no tanta cantidad de peregrinos como los que tenemos aquí en Santiago, pero desde luego que sí tienen un público y despiertan mucho interés. En esta mesa vamos a hablar de algunos de esos caminos, que son muy interesantes para todos aquellos a los que, como a mí y seguramente a vosotros, nos gusta peregrinar, pero sobre todo también nos gusta viajar, porque al caminar no solamente descubrimos otros países, también descubrimos cultura, descubrimos otras religiones, descubrimos otras prácticas artísticas, descubrimos cantidad de secretos que nos muestran todas estas rutas de las que hoy vamos a hablar y que os queremos descubrir. Europa es un laberinto de caminos y quizás uno de ellos es precisamente también uno de los más antiguos, el que protagonizó la monja Egeria. No sé si la conocéis. Quizás a muchos este nombre os suene bastante extraño, pero desde luego Egeria fue una de las grandes viajeras, quizás la primera, desde luego una aventurera con la que yo me identifico muchísimo, porque empezó a viajar movida por la fe en unos años en los que las mujeres habitualmente no podían moverse casi de sus casas. Estamos hablando del siglo IV, en el que esta mujer emprendió un viaje movida por la fe desde Galicia, porque cuentan que nació aquí, aunque hay también algunas dudas y muchas leyendas alrededor de esto, y viajó desde aquí hasta Constantinopla, atravesando no solo toda Europa, sino Egipto, el Sinaí, Palestina y Jerusalén. Egeria era una gran aventurera y vivió una experiencia revolucionaria, pero que todavía algunos de nosotros podemos repetir. Su figura sigue viva muchos años después. Y gracias a una razón, a que esta viajera excepcional, esta revolucionaria, recogió esa experiencia vital en un libro que fue uno de los primeros diarios de viaje, uno de las primeras crónicas viajeras. Y gracias a esa crónica, gracias a esas palabras escritas, gracias a esa vivencia, nosotros hoy podemos saber qué hizo Egeria. Pero queremos profundizar un poquito más. A mí el personaje de esta mujer me interesa mucho. Y para hablarnos de ella y contarnos exactamente quién fue, qué hizo y cómo sigue viva todavía, tenemos a Eduardo López Pereira, profesor de la Universidad de A Coruña y director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia desde el 2009. López Pereira, además, es autor de 15 libros y director de numerosos proyectos de investigación sobre la lengua, la cultura y la historia de Galicia. Firma habitual en revistas especializadas en lengua y literatura latinos de ámbito nacional e internacional. Colaborador de la Gran Enciclopedia Gallega y del Diccionario de Enciclopedia del Pensamiento Galego, donde, por supuesto, Egeria tiene un lugar muy importante. Por favor, José Eduardo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación y la verdad, decía antes de empezar que pocas veces he dado una conferencia tan enchufado como en esta ocasión, ¿no? Ya se decía que la hora no es la más adecuada, ¿no? Y de mi experiencia, cuando tengo clase con mis alumnos a esta hora y baja la luz, se pone un PowerPoint, suelo decir que el que se aburra, que se levante y se marche, pero por favor que no den portazos para no despertar a los que quedan durmiendo todavía, ¿no? Espero entretenerles lo suficiente como para no dejarles dormir en esta ocasión, porque vamos a hablar de una mujer sumamente importante. Vamos a hablar de una mujer nuestra, además, de una mujer gallega. Lo discutiremos, pero lo afirmaremos. Y vamos a hablar de un viaje fantástico, como aquellos que existían ya en la literatura clásica, como la Odisea o la Ilíada, pero un viaje con otro sentido. Cuando yo estaba contactando o contactaban conmigo para hablar sobre Egeria, recuerdo que Mario Cremedes, ¿no?, me decía, es que Egeria dicen que es de Pobra de Bullón, ¿no?
Y le decía, si ya es difícil decir que es gallega, pues no digo nada decir que es de Proba de Burón, ¿no? Eso ya pues sería doblemente difícil, ¿no? Esta mujer nos presenta muchos problemas y se discuten muchas cosas de ella. La primera, se discute cuál es su origen, ¿es o no es gallega? Esta es la primera cuestión. Y quiero empezar por alargar todavía más el problema, porque yo no estoy hablando de lo que hoy entendemos por Galicia. Tenemos que hablar de esta Galicia. Estamos hablando del siglo IV. Y por lo tanto, la Galicia del siglo IV tiene poco que ver con la Galicia actual. Lo dejo también para el estudio de los políticos, ¿no? La primera división administrativa de España la hizo el emperador Diocleciano en el año 298 y España estaba dividida en 5 provincias. Entre ellas, la provincia Galaequia, que por primera vez se llamó Galicia con esta reforma. Estamos hablando, por tanto, de una Egeria gallega, pero veremos en qué ámbito, hasta acercarnos a Pobra de Burón. O si se quiere, aún podríamos hablar de esta Galicia, que ya es la Galicia sueva. Estamos ya en el año 411, cuando los suevos establecen el primer reino independiente del Imperio Romano que existe en el mundo, es el reino suevo. Y esto hay que decirlo muy alto. Nosotros tuvimos un reino con un rey en el año 411 y desde el 411 hasta el 580, que nos derrotaron los visigodos, Galicia fue un reino suevo que tenía esta dimensión. Como ven, 3 partes, una que luego hemos perdido, allá con don Alfonso Enríquez, la parte sur que se fue para Portugal, la parte este, con la capital primera que estaba en Astorga, la primera, aquella capital de aquella Galicia era Astorga, la capital de esta Galicia sueva es Braga. Entonces, primero situémonos, ya estamos hablando de esta Galicia. Esta mujer ha recibido ascensiones pues muy recientemente, porque la verdad es que hasta el año 1991, que yo traduje a Egeria y escribí una mini biografía sobre Egeria, era muy poco conocida y muy poco atendida. Mucha gente no le prestaba atención. Pero miren, fíjense ustedes, bueno, este es el libro al que refiero, lo que ha pasado a partir de entonces. En el año 2012, una periodista bien conocida como Cristina Morató, lo que decía que esta mujer, la reportera, ella hablaba de otra reportera, como se nos anunciaba antes. Se le empieza a prestar atención, pero es que mucho más recientemente, ahora, en este momento, se está grabando, se está rodando un gran película documental sobre la vida de esta mujer. Y este periodista, que es conocido sin duda ninguna de todos ustedes, ¿no? Pues por sus trabajos en la televisión actualmente, está desarrollando todo un documental en este preciso instante, que ya han grabado. Por lo tanto, es un tema de actualidad, pero lo ha sido también en el arte. Aquí tienen ustedes la jarra que algunos tendrán en casa de Egeria, ¿no? Con un diseño de Seoane. Por lo tanto, es una mujer que requiere suficiente atención desde muchos puntos de vista. Ahora bien, nosotros no podemos tratar la historiografía románticamente. Ya nos hubiera gustado que todo fuera como nosotros nos lo imaginamos, ¿no? Y que los reyes suevos, como escribió Benito Viceto, fueran de verdad coronados en el Pico Sacro, en el monte Pico Sacro, y ahí se subía, se le ponía la corona, primer reino suevo, pero todo eso es imaginación, todo eso es poesía, es historiografía romántica. Nosotros tenemos que basarnos en hechos reales. Y para conocer quién fue Egeria, tenemos muy pocos datos. Tenemos un manuscrito que es este, el que nos cuenta su relato, pero fíjense que el manuscrito fue escrito, Egeria está escribiendo el año 383 y el manuscrito se copia, el que tenemos hoy, que lo pueden ver y visitar en Arezzo, en Santa María de Arezzo, en Italia, es del año aproximadamente 1150. Por supuesto no existe el original, como no existe de ninguna obra clásica, de ninguna obra latina. No existe.
Pero existe esta copia y ahí tienen el modelo de lo que hay que leer primero para traducir eso a un latín real y luego ya traducirlo a la lengua. Este es el manuscrito, esto es lo que hay que leer, esto es lo que dejó escrito Egeria, pero no de su pluma, sino una copia que se hace en Montecassino. Y por lo tanto tenemos que basarnos en lo que tenemos en su obra o en lo que nos dicen aquellos escritores que algo escribieron de ella. Es decir, ¿qué nos dice algo? ¿Dónde tenemos un testimonio que nos diga algo de Egeria? Pues hasta el año que tienen ahí, hasta el año 680, el siglo VII que está ahí, en que Valerio del Bierzo, un monje que vive allí en el Bierzo actual y que pueden visitar, el llamado el Valle del Silencio, precioso, se lo recomiendo. Es un camino bonito para hacer salir. El del Valle del Silencio hasta la cima del monte, donde estuvo Valerio y donde estuvo Fructuoso, cuyos restos monasterios se conservan, es el primero que nos va a hablar de esta mujer, pero han pasado ya 300 años. San Rosendo, el abad que funda el monasterio de Celanova, también nos dice, cuando funda el monasterio, que dona una serie de libros al monasterio y entre ellos dona uno que se titula Ingerarium Gerie, que todo el mundo considera que es Itinerarium Egerie, Itinerarium Gerie. Por lo tanto, en el siglo X, un manuscrito perdido hoy de Egeria, de su viaje, anda por aquí, por Galicia. Y Egeria, ella misma, nos dice que ella llegó a Oriente desde el último rincón de la tierra. Y no es baladí el decirlo, era la forma en la que entonces se decía Galicia. Dice ella, de extremis porro, no tiene nada que ver con la palabra actual, terris venires ad ael loca. Dice, tú, anda que tú vienes desde el último extremo del mundo, vienes hasta aquí, hasta Palestina, a Jerusalén. Y llega expresiones similares que utilizan nuestros escritores del momento. Valerio, cuando habla de Galicia, utiliza los mismos términos. O Idacio, que era de Chaves, que nació, obispo de Chaves, pero que nació en Xinzo de Limia, por eso hoy tiene allí una plaza que se dice Plaza de Idacio. Hace unos años tampoco nadie sabía quién era Idacio, ¿no? Ni nadie se preocupaba de Idacio. Pues Idacio también habla de la extrema plaga, extremam universi orbis Galaeciam. Era la forma de decir lo que decimos ahora, el Finisterre. Por lo tanto, con esto estoy apuntando varias razones para decir esta mujer algo debía tener que Galicia. Que en todo el universo el único manuscrito que conocemos estuviese aquí en el siglo X, porque lo tenía San Rosendo cuando se va de obispo de Mondoñedo para abad de Celanova, o que Valerio del Bierzo le diga a sus... Bueno, esto ya es el segundo problema que nos vamos a plantear, pero que Valerio del Bierzo le diga a sus monjes, oye, a ver si copiáis de esa mujer, que se ha ido hasta allá con un sacrificio impresionante, extraordinario. Si se lo dice, es que algo muy próximo, algo debía decirle a esos monjes del Bierzo, una mujer, y algo debían saber, y otra cosa más, que Valerio del Bierzo, cuando está escribiendo esto, solo lo puede escribir si tiene delante un manuscrito con el viaje de Egeria, lo cual nos hace suponer que en el Bierzo, en esa época, 680, había un manuscrito de Egeria. Consecuentemente, esto todo nos inclina a pensar que es gallega, pero en el amplio sentido de la Galaecia. Luego la iré situando un poco más, por si acaso. Y la segunda condición es, todo el mundo dice la monja Egeria, ¿no? Es decir, la monja Egeria, Arce escribe un libro que titula Itinerario de la Virgen Egeria, Valerio habla de la monja, el catálogo de manuscritos de Limoges hablan de una Egeria abadesa, el propio testimonio de Egeria que habla de sus sorores, como decimos hoy, por eso seguimos diciendo Sor María, Sor Antonia, Sor tal, porque son las sorores, es el término latino de decirlo, de referirse a las hermanas en religión, gran amistad con la diaconisa Martana,
constantes visitas que hace a los monjes. Entonces todo el mundo está diciendo, bueno, pues es una monja. Y así los listos, que ya en el año 84 había alguno en España también, que se dio cuenta de que se podía celebrar el 16º centenario del viaje de Egeria a Oriente. Y se hace este sello de correos en donde Egeria va ahí montada en su burro, porque eso sí es verdad, montada en burro y en caballo, nos lo dice ella, y va caminando, como ven ahí, pues fácilmente hacia Oriente, y aparece en el mapa toda la zona de Oriente. Por lo tanto, ya tenemos una procedencia de Galicia y una posible monja. Pero hay ciertas cosas que a mí me coinciden mal pensar que pueda una monja sin más, a partir de este punto, dice ella, despachamos a los soldados. Es decir, que a una monja que va a Oriente la acompañe medio ejército, porque es sitio inseguro, porque Roma está en pelea con los persas, que la acompañen X soldados, que vayan con ella, con una monja. Dice, despachamos a los soldados que nos habían brindado protección en nombre de la autoridad romana, mientras nos estuvimos moviendo por pasajes peligrosos. Decía que en nombre del emperador o del gobernador correspondiente al emperador, un ejército vaya acompañando a una monja que va a visitar a los santos lugares. Me creía cierta sospecha de quién puede ser esta monja o cómo puede ser esta monja, ¿no? Pero ahora se trataba de una vía pública de Egipto que atravesaba la ciudad de Arabia y que ya desde la Tebaida hasta Pelusio, por lo que no era necesario ya incomodar a los soldados. Es decir, bueno, marchaos, que por aquí ya vamos tranquilos. Pero un ejército va con ella. Que a una monja, el sábado por la tarde, la acojan muy hospitalariamente los monjes que vivían allí en el Sinaí, ofreciéndonos toda su hospitalidad. Hay allí también una iglesia, etcétera. O que el obispo de Edesa salga a recibirla, el santo obispo de esta ciudad, un hombre muy religioso, monje y confesor, recibiéndome muy cordialmente, me dijo, cualquier investigador tiene que decir, aquí hay algo extraño, hay algo que no me encaja. Entonces uno empieza a relacionar. El investigador, porque decimos, aquí estamos no haciendo historia romántica, estamos haciendo investigación científica. Entonces uno empieza a pensar y dice, anda, pero si hay una cosa, ¿quién era el emperador en ese momento? El emperador de todo Oriente y Occidente, no como ahora, sino el emperador está en Constantinopla, pero domina toda la parte oriental y toda la parte occidental de Roma, es Teodosio. Pero Teodosio nos lo dice Idacio al comienzo de su crónica, Natione Hispanos, provincia Galaecia. Theodosius, imperator, Natione Hispanos, provincia Galaecia, de la provincia de Galicia. Civitate Cauca, lo dice Idacio, y es un historiador, de la ciudad de Coca. Y la ciudad de Coca, entonces que lo sabe, la ciudad de Coca en Segovia, allí tiene su busto a el emperador Teodosio. Teodosio es emperador del 379 al 395. Egeria está viajando el 381-383, está escribiendo esto. Coincide que el emperador es de la Galaecia. Coincide que Egeria es de la Galaecia. Muy posiblemente, mi opinión, no sé a qué nivel, pero Egeria era de la familia de Teodosio. Lo cual puede interpretarse y puede entenderse que una mujer que aún hoy, siglo XXI, tan difícil resulta escribir y publicar, pueda escribir en el año 383, casi nada. Que una mujer en el año 383, que no es de lengua latina, porque no nació en Roma, sino nació aquí, haya podido ir a una escuela en donde pudo aprender el latín para leerlo, porque ella lo que lleva de guía, la guía que lleva de viaje es la Biblia, porque va visitando los lugares según están descritos en la Biblia. Por lo tanto, esta mujer ha sabido y ha aprendido a leer y ha aprendido a escribir en latín. Yo le digo siempre a mis universitarios, después de 5 años en la universidad, ¿cuántos os atrevéis a escribir un texto en latín? Ella tenía formación suficiente como para poder escribir en latín, lo cual me hace relacionar claramente eso con ella.
Sé que no me puedo mover de aquí, pero necesito beber. Bueno. Por lo tanto, ya tenemos los puntos más discutidos sobre Egeria. Egeria es gallega, Egeria puede ser monja, pero de un nivel familiar determinado, y Egeria emprende un viaje más o menos con este itinerario. Es decir, esto sería el camino, si pensamos que sale desde la Galaequia, que recorre primero, llegando hasta Constantinopla, bajando luego hasta Egipto, la Tebaida, y luego vuelve al Sinaí. ¿Qué ocurre? Esta es la gran pena, que los primeros folios del manuscrito se nos han perdido. Y el viaje empieza cuando Egeria está ahí, en el Sinaí, y termina cuando llega a Constantinopla, porque desgraciadamente también los últimos folios del manuscrito se nos han perdido. El día que encontremos esos folios nadie podrá discutir de dónde era Egeria, de dónde salió y a dónde llegó. Entonces, en ese camino realmente esta última parte es la que tenemos de Egeria, desde aquí. Ella empieza el año 83 en Navidades, está entrando en el Sinaí y la descripción desde ahí es completa. ¿Es un viaje lo que hace ella o es una peregrinación? Palabras que podíamos discutir después de lo que ha dicho mi presentadora. Evidentemente, Egeria no hace un viaje turístico. Egeria hace una peregrinación y este es el mérito especial del libro, porque relatos de viaje hubo muchos en la antigüedad, muchos, muchísimos. El más conocido de todos seguramente, la Eneida o la Odisea o la Ilíada, pero muchos. Ahora, un viaje con sacrificio en el que ella misma nos va contando el esfuerzo que tiene que hacer, ir en burro, ir en caballo, subir a pie porque no se puede ni tal, es un duro viaje. No es una excursión, no es un viaje de placer, es un viaje con el sentido de visitar y conocer los lugares en donde estuvo Cristo, donde se desarrolló toda la vida de los primeros siglos cristianos. Por lo tanto, no es un viaje solo de placer. Fíjense cómo se distribuye el viaje. ¿Qué hacen cuando van a un viaje? Tras llegar, se hizo una oración. Se leyó en este lugar un pasaje del Deuteronomio, la Biblia, que es lo que lleva para leer. No solo el cántico de Moisés, sino también las bendiciones que pronunció, etcétera, etcétera. Era en efecto una costumbre nuestra, por lo tanto, esto era lo habitual, lo que hacía durante todo el viaje, que siempre que podíamos llegar a los lugares que deseábamos en su peregrinación, se hiciera allí primero una oración, después se leía un pasaje de la Biblia, el que correspondía. Si estoy en el Sinaí, delante de la zarza ardiente de Moisés, leo el pasaje de Moisés. Se recitaba después un salmo, el que correspondía a la situación, y se hiciera de nuevo una oración. Y a continuación, con mucha frecuencia, si había un sacerdote o un obispo, había una misa. Por lo tanto, el viaje que se está haciendo no es solamente un viaje de peregrinación, es también un viaje simplemente de placer, sino que es fundamentalmente un viaje de peregrinación. Y como no tengo ni un segundo más, concluyo y muchas gracias por la atención. Gracias, Eduardo. Le comentaba antes de empezar la mesa, charlando, en la primera silla, por favor, le comentaba a Eduardo que si yo hubiera nacido en el siglo IV, yo hubiera sido Egeria. Y él se reía y me decía, pero la primera pregunta es, ¿eres gallega? Y yo le dije, pues mira, tengo que confesar que no, por lo tanto no hubiera podido ser Egeria. Pero después de ver el mapa de Diocleciano y ver que Asturias, de donde soy, estaba en el mapa de Galicia, entonces confirmo que sí podría haber sido Egeria. Egeria escribía en latín, escribía como podía, pero nosotros ahora tenemos unas tecnologías como son el WhatsApp, Twitter, redes sociales, que nos permitirán contar lo que estamos escuchando aquí a otras personas que a lo mejor están fuera interesadas en seguir estas mesas y estas ponencias.
Os animo a que tuiteéis, a que whatsappeéis. Os recuerdo el hashtag es Fairway2015 y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, luego tendremos oportunidad de tener un pequeño debate y también a través de las redes sociales os recordamos que podemos continuar esta conversación. Y siguiendo también las palabras de Eduardo, efectivamente, una peregrinación es un viaje con mucho sacrificio, pero también es un viaje en el que muchas veces vamos por placer. El matiz de si una peregrinación se hace por motivos religiosos o se hace por motivos turísticos es también digno de una mesa de debate y de una buena charla. Lo que está claro es que siempre ha habido peregrinos y era la forma de viajar antiguamente. Y entre las muchas rutas que encontramos en el mapa europeo, encontramos una que es la ruta francígena, que es una ruta que atravesaba toda Europa. Empezaba en Canterbury y terminaba en Roma. El dicho eso típico de que todos los caminos llevan a Roma tiene el origen en esta ruta que son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros en un viaje a través de culturas, a través de idiomas, a través de leyendas. Un viaje muy rico que tiene tal entidad que ya está catalogado como uno de los grandes itinerarios culturales europeos. Es un proyecto ambicioso desde el momento en que se puso en marcha, que aspira a convertirse en una de las mayores atracciones turísticas europeas y, sobre todo, muy importante, un punto de encuentro entre culturas. Seguro que a muchos de nosotros, a vosotros, esta ruta os suena bastante desconocida, pero existe hace mucho tiempo. Y la podéis hacer si os animáis y si queréis peregrinar hoy en día también. Nos va a dar muchos más datos sobre todo lo que oculta esta ruta Luca Bruschi, que es director del proyecto de la Asociación Europea de la Vía Francígena, al cual lleva vinculado desde el 2005. Asimismo, Luca también ha trabajado en el desarrollo de pueblos termales históricos europeos y fue director del proyecto para el Programa de Conjuntos de Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. Luca, por favor. Vale, gracias. 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 Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Me llamo Luca Bruschi, no hablo español. Vamos a hablar in English. Hope it's good for you. Happy to be here to introduce you the Via Francigena. It's a camino. There are many connections with the Via Francigena and the Camino de Santiago. Happy to give you more information. Before having my speech, I would like to show you a video. It's in English. It's take just 7 minutes. It's an emotional video. Hope it's nice starting with this video. We are ready? Okay. Thank you. I believe that the Via Francigena
Skrichov. Por supuesto que son bienvenidos a la Vía Francígena. Espero que se unan a nosotros en el camino. Yo trabajo para la Vía Francígena y también para el camino y otros caminos en Europa, en Francia, en Suiza, en Alemania, en España. Y para ser sincero, Vía Francígena es un viaje de camino increíble que combina lo religioso, lo espiritual, lo cultural y también lo turístico y lo económico. Y el próximo año tendremos el jubileo, creo que se llama el año Jacobeo en España y que quiere decir más o menos lo mismo. Entonces hoy en día tenemos unos 20.000 o 25.000 peregrinos al año que caminan o vienen en bicicleta y esperamos el próximo año miles de peregrinos gracias al jubileo, porque nuestro embajador principal es el Papa Francisco, que dice, pues son bienvenidos el próximo año, vengan a Roma caminando. Entonces hay que estar preparado en cuanto al alojamiento y en cuanto también a los servicios para los peregrinos. Y para terminar me gustaría mostrarles una serie de herramientas de promoción y comunicación que utilizamos para promover Vía Francígena. Para empezar, para ofrecerles un poco de información sobre nuestra misión, sobre la Asociación Europea de Vía Francígena. La Vía Francígena fue fundada hace 15 años. La oficina principal está en Florencia, donde vivo, en la provincia de Parma, y tenemos una gobernanza multitarea. Intentamos involucrar 4 pilares principales, podemos llamarlos así, para promover Vía Francígena. En primer lugar, la institución local, la provincia, las regiones y el gobierno nacional. Es esencial crear la infraestructura adecuada para promover la Vía Francígena. Y el año pasado la región de Toscana invirtió más de 15 millones de euros para promover el alojamiento, para crear un nuevo camino para la ruta de seguridad. El segundo pilar está compuesto por la universidad y la red de investigación. Muchos estudiantes toman la Vía Francígena desde el punto de vista del turismo, del paisaje. Todos representan un potencial muy bueno porque hay estudiantes que están apoyando el proyecto de Vía Francígena, no solamente en Italia, sino también en Francia, en Inglaterra, en Suiza. Y el tercer pilar está compuesto por las asociaciones locales, porque esto quiere decir voluntarios y gente a nivel local que ofrecen información a los peregrinos y que albergan a los peregrinos, como los hospitaleros. Por ejemplo, yo vivo en Florencia y a veces hay peregrinos que viven en mi casa de peregrinos, porque yo vivo en el camino. Entonces es esencial el rol de la población local para apoyar la Vía Francígena, esta ruta. Y el cuarto pilar está compuesto por las pymes, porque la Vía Francígena cada vez es más popular y el número de partícipes económicos turísticos se está incrementando. Entonces esto crea nuevas oportunidades de trabajo para los jóvenes en cuanto a los restaurantes, a los bed and breakfast, los hoteles, las aplicaciones, las comunicaciones. Entonces hay un potencial enorme para promover la Vía Francígena. Y en cuanto a la cooperación, el modelo de la Vía Francígena de esta asociación implica 18 regiones, de Canterbury hasta el sur de Italia. Porque ahora trabajamos también para desarrollar la Vía Francígena hacia el sur de Italia, llegando hasta Jerusalén. Podemos considerar unos 2.500 kilómetros más o menos. Entonces resulta esencial intercambiar buenas prácticas en cuanto a la gestión, la comparación entre las regiones, nuestros partícipes principales. Entonces, en cuanto a las buenas prácticas, la experiencia, el know-how, estamos intercambiando experiencias entre las regiones europeas, especialmente para apoyar las rutas.
Somos tres los que trabajan en el Comité Internacional. En primer lugar, trabajamos en la senda en sí, la señalización, algo esencial. En segundo lugar, el alojamiento de los peregrinos. Y sabemos que tenemos diversos niveles de alojamiento, bed and breakfast, hoteles, diversos públicos, Diana. Y otra parte es sobre la comunicación y la promoción, porque queremos promover un sistema único de promoción sobre la vía francígena. Y en cuanto a la comunicación, voy a mostrarles unos ejemplos donde pueden encontrar información sobre la vía francígena. Estamos trabajando mucho para mejorar la visibilidad de esta ruta cultural, porque no es tan bien conocida como el camino. Supongo que la mayoría de ustedes es la primera vez que oyen hablar de este tipo de camino de la vía francígena. No es tan popular como el Camino de Santiago. Por una parte tenemos el sitio web que está en inglés, en francés y en italiano. Una parte es institucional. Podemos encontrar información, noticias, eventos, galerías de foto, conferencias de prensa. Y luego hay otra parte que está más centrada en el aspecto comercial, para los turoperadores, para los partícipes económicos, para los turistas. Y aquí tenemos www.viafrancigene.org. Podemos encontrar información, podemos descargar gratuitamente la lista de alojamientos, la senda, la ruta, diversos pasos. Pueden recibir la credencial, porque más o menos es lo mismo cuando llegan a Roma como en Santiago. Aquí se recibe la Compostela, allí se recibe lo que llamamos el testimonium, cuando se camina los últimos 100 kilómetros o en bicicleta los últimos 200 kilómetros. Y bueno, si quieren observar esta página web, pueden descargar información y la mayor parte de ella se puede descargar gratuitamente. Por otra parte, tenemos una aplicación, Vía Francígena. Lanzamos esta aplicación el verano pasado y en 3 meses recibimos más de 3.000 descargas. Resulta muy útil si caminas por la Vía Francígena y recibes más información técnica y práctica sobre el alojamiento, los servicios, los restaurantes. A veces puedes encontrar el menú del peregrino. Es también bastante habitual, como en Santiago. Y se está popularizando mucho también en Italia este planteamiento. El tercer ejemplo es el festival. El festival son más de 500 eventos desde Canterbury hasta Puglia. Este año, el 2015, ha sido la tercera edición, desde abril hasta septiembre. Eventos en cuanto a eventos culturales, gastronómicos, deportivos, wellness. Tenemos un sistema único de comunicación y tenemos una ceremonia de apertura, un evento final y buscamos crear algo único para reforzar la marca Vía Francígena, desde Canterbury hasta el sur de Italia. Tenemos también un logo único y lo hemos presentado en Roma. Tuvimos un evento final la semana pasada en Puglia, en el sur de Italia. Otra herramienta importante donde se puede encontrar información útil, de nuevo en inglés, en francés y en italiano, es la revista Vía Francígena. Las culturales europeas pueden encontrar información sobre los eventos, sobre los proyectos en la Vía Francígena. Y bueno, se puede descargar gratuitamente y existe desde el año 2006. Entonces, más o menos 10 años. Es una herramienta semestral. Cada 6 meses, por lo tanto, publicamos una nueva edición de esta revista, Vía Francígena. Y bueno, lo publicamos en los 3 idiomas, 5.000 copias, y recibimos mucho patrocinio técnico y apoyo por parte del consorcio. Porque ahora podemos ver que un paso importante para descubrir y explorar la Vía Francígena es la comida. Entonces, la mayoría de las publicaciones que recibimos en nuestros medios sociales, en Instagram y en Twitter y en Pinterest y en Facebook, se relacionan con la comida. Entonces, descubrir la Vía Francígena y probar la comida al final de cada
etapa al final del camino. Es maravilloso descubrir esta comida divina, este vino tinto en la Vía Francígena. Hemos lanzado este nuevo logo, el Peregrino, su equipaje. Entonces es una marca única. También todos los productos, como por ejemplo el aceite, el queso, el salami, todos utilizan este logo. Entonces hay un sistema único de comunicación, de cooperación, de marketing cruzada, y en el sitio web se puede encontrar todos los productos que están en la lista de este Bisacce del Pellegrini. Y la última herramienta es un ejemplo muy bueno que lanzamos el año pasado. Una cooperación entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Fue lo que llaman el blogging de Europa durante 6 días. Descubrir la Vía Francígena caminando por la región de Toscana. Y también se descubren los spas y los balnearios y las instalaciones de wellness, porque hay muchas villas termales como Morense a lo largo del camino. Entonces es bueno combinar este tipo de elementos para poder ofrecer más oportunidades para descubrir la ruta. Hay otro planteamiento, pero nosotros tenemos a 10 bloggers de América del Sur, de América del Norte, de Europa. Entonces, 3 días descubriendo los balnearios históricos de la ruta y otros 3 días caminando por la ruta. En el sitio web Crossing Routes Blogging Europe pueden encontrar información publicada o recibida gracias a estos bloggers. Entonces, en cuanto a la cooperación, esta oportunidad es genial. Sé que también en el camino hay muchas villas termales y creo que esta cooperación es genial. Es una nueva oportunidad para descubrir rutas. Esta es mi información. Y también trabajamos para que la Vía Francígena sea reconocida dentro del marco del patrimonio de la humanidad. Queremos ampliar también esa cooperación a Suiza, Francia e Inglaterra. Estamos aquí especialmente para aprender sobre el camino, sobre su experiencia, sobre otros caminos. Y, de nuevo, son bienvenidos a la Vía Francígena. Y si quieren parar en Florencia, pues puedo albergarlos, pueden quedarse en mi casa de peregrinos y no duden en ponerse en contacto conmigo y enviarme un email si requieren información. Muchas gracias. Gracias, Luca, por darme una idea para mis próximas vacaciones. La verdad que es apetecible. Habrá que repartirlo a lo mejor en varios veranos, porque si empezamos en Canterbury y terminamos en Roma, la verdad que es una ruta bastante larga. Pero bueno, la apunto como posibilidad porque desde luego apetecible es. Como también es apetecible hacer la ruta de San Olaf, no sé si habéis oído hablar de ella alguna vez, y es que hemos visto cómo hay caminos que llevan a Santiago, hemos visto cómo hay caminos que llevan a Roma, a Jerusalén, que son las ciudades que todos asociamos como ciudades sagradas, de alguna manera, ¿no? Pero si os digo Trondheim, a lo mejor os cuesta situarlo en el mapa, ¿verdad? Pues Trondheim es una capital noruega, muy al norte de Noruega, donde hace muchos años, allá por el año 1000, vivió un rey vikingo llamado Olaf, que de repente tuvo una visión divina y decidió convertirse al cristianismo. Y gracias a él, Noruega hoy es un país que puede decirse que es cristiano. Y entonces San Olaf yace en una catedral en Trondheim, que también es la catedral más al norte de Noruega, y también se ha convertido en un personaje muy venerado por los noruegos. Y se ha creado una ruta de peregrinación que ahora también se está poniendo muy de moda, porque cada vez estamos oyendo hablar más de ella, que empieza en Oslo y termina justo en Trondheim, en esta catedral. Es la llamada Ruta de San Olaf, o también Camino de Nidaros, que es el nombre que tenía esta ciudad hace muchos años. Si os animáis, ya sabéis, un componente diferente, un santo noruego y sobre todo otros aderezos que hay que tener en cuenta a la hora de peregrinar y de viajar. Noruega, naturaleza, paisajes. La naturaleza es como una religión para los noruegos. Es una frase que me han dicho cuando yo hice el Camino de San Olaf hace muchos años.
Bueno, no tantos, 5 años, parecen ya un poquito lejanos y sé que desde que yo lo hice, que era cuando estaba empezando a promocionarse aquella ruta, hasta ahora han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas porque la ruta se ha ido perfeccionando, está mejor señalizada, hay más alojamientos y desde luego es ya una ruta que todo amante de las peregrinaciones, de las caminatas y sobre todo de la belleza tiene que tener en cuenta. Nos va a contar con más detalle qué es todo lo que tenemos que saber sobre esta ruta, Camino de Nidaros o San Olaf en Noruega, Per Gunnar Hagelin. No sé si lo he pronunciado bien porque el noruego no es muy fuerte, pero es el gerente del centro peregrino de Dale Gudbrand y él nos guiará a través de este camino por el norte de Noruega. Gracias. Buenas tardes, amigos. Dear pilgrims, friends, ladies and gentlemen. Queridos peregrinos, señoras y señores, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a Santiago, a este foro, a este congreso. Ahora estoy haciendo el camino portugués, así que también soy peregrino. Así que perdón por mi uniforme. Me llamo Per Gunnar Hagelin y soy el director general del Centro de Peregrinos del norte de Noruega, Dale Gudbrand, y he estado trabajando allí desde el 2010. Tengo 47 años. Otros caminos. Estamos hablando de otros caminos. Me solicitaron que hablase en este congreso sobre el camino de San Olaf. Así que sí, tenemos un camino en Noruega. La ruta de San Olaf, el camino de San Olaf, es el camino que lleva a Trondheim, que es una red de rutas culturales auténticas e históricas que nos llevan a una naturaleza hermosísima, paisajes agrícolas y lugares históricos. El camino proviene de todos los puntos cardinales que nos llevan al santuario de San Olaf, en la catedral de Nidaros, en Trondheim. Esta catedral fue el destino de peregrinaje más al norte del hemisferio cristiano. Y los peregrinos que continuaban este camino hasta este altar tan hermoso de la catedral gótica más al norte de Europa, se dieron cuenta de la creciente importancia que cobró también para los peregrinos de hoy día. Por tanto, en primer lugar, tenemos que retomarnos al siglo 1000 para poder conocer la historia de por qué tenemos este camino hoy día. Hace 1000 años en Noruega, en la era de los vikingos, en aquellos tiempos Noruega tenía una serie de pequeños reinos donde vivían los vikingos. En el año 995 nació un niño llamado Olaf, que era el hijo del rey Harald Grenske, en una zona situada al noroeste de Oslo. El rey había conquistado Noruega hace 100 años y a Harald Grenske, que era el sucesor de este antiguo rey. Esto fue importante porque esa conexión, ese parentesco le permitió retomar el reino de Noruega. Por tanto, Olaf Haraldsson fue enviado a la mar cuando tenía 19 años y aprendió a ser vikingo. Olaf aprendió rápidamente las artes vikingas y se convirtió en un jefe vikingo muy exitoso. En este viaje hizo una serie de conexiones y conoció a numerosos nobles y reyes europeos. Cuando tenía 19 años visitó al duque de Normandía, Ricardo II, y de esa manera conoció la cristiandad, el cristianismo, y decidió abrazar el cristianismo como su religión. Asimismo fue bautizado en Rouen, en Francia, en 1014. A continuación regresó a Noruega con la visión
de unir Noruega, igual que su antepasado Ferger, pero en esta ocasión bajo una nueva legislación cristiana. Después de su regreso a Noruega fue elegido rey, proclamado rey de Noruega en el año 1016. Una parte de Noruega ya era cristiana, pero solamente alrededor de la capital, Oslo, y en la costa occidental. Por tanto, Olaf decidió viajar a través del país para llevar la cristiandad a las zonas interiores y al norte de Noruega. Pero no todos los jefes vikingos quisieron abrazar la cristiandad, sino que quisieron luchar por sus antiguos dioses. De esta manera, lucharon contra el rey Olaf y en 1028 tuvo que marcharse de Noruega. Se marchó junto a su cuñado, que residía en Novgorod, en lo que llamamos ahora Galdarik, Rusia. Y permaneció en el exilio durante 2 años. Y en el año 1030, él decidió regresar a su país. Tenía un sueño y ese sueño le invocaba a luchar por su visión. Así, en el año 1030, en el verano, hubo una enorme batalla en un lugar que se llama Stiklestad y el rey fue asesinado. Torehund, un jefecillo local, mató al rey vikingo. Los hombres de Olaf, no obstante, fueron capaces de ocultar su cadáver, de manera que el enemigo no podía deshacerse de este cadáver. Y unos cuantos días más tarde, después de esta enorme batalla, transportaron su cadáver a la iglesia de Trondheim y le enterraron bajo suelo de la iglesia. Después de su entierro, se hablaba de que sus uñas y su cabello seguían creciendo y que había historias de milagros realizados por él. Y los peregrinos empezaron a llegar en más y más números. De esta manera, en 1032 fue declarado santo y Nidaros se convirtió en el lugar de peregrinaje más importante en el norte de Noruega. De esta manera, toda la Europa septentrional empezó a peregrinar a este lugar. Por supuesto, era un viaje peligroso por terrenos montañosos. Por tanto, en 1120 aproximadamente, el rey empezó a construir albergues para peregrinos y en 1153 el arzobispo Eystein comenzó a construir una catedral en Nidaros, que se llama Nidarosdomen, Catedral de Nidaros. Tenemos que recordar que entre 1031 y 1537 fue la Reforma. Por tanto, hubo un gran número de peregrinos que caminaban hasta Trondheim entre dichas fechas, 1031 y 1537. Después de la Reforma, el peregrinaje fue prohibido en Noruega y de esta manera se detuvo el peregrinaje a Nidaros hasta el año aproximadamente la década de los 70 que fue de alguna manera resucitado este peregrinaje. El gobierno, por ejemplo, lanzó un proyecto para remarcar la importancia histórica de este peregrinaje y en 1992 se aprobó un proyecto para revivir estos caminos históricos desde Oslo a Trondheim. En 1997 se hizo la apertura oficial. Sin embargo, faltaba la financiación para promover este proyecto y de esa manera se detuvo la financiación del proyecto. Hubo unos cuantos peregrinos que encontraron el camino, pero no había gran cantidad de fondos disponibles. En 2007, el Departamento de Cultura y el Directorado del Patrimonio Cultural financiaron un proyecto una vez más para remarcar el camino y construir albergues a lo largo de su ruta. La estrategia a largo plazo se consiguió para aumentar el financiamiento. De esta manera se abrieron 5 centros de peregrinos y una gran cantidad de albergues
a lo largo del camino y, asimismo, el logo de Sant Olaf. El centro de peregrinos se abrió con el objetivo de aportar información y asesoría a los peregrinos en su camino desde Oslo a Nidaros, en Trondheim. Finalmente, Nidaros recibió peregrinos una vez más y, de esta manera, en los siguientes años se abrieron diferentes rutas de peregrinos desde Suecia y desde Dinamarca. El proyecto está vinculado con las vías de peregrinaje en dichos países, Suecia y Dinamarca, y se formó parte de los itinerarios culturales europeos en el año 2010. Fue necesario tener una celebración nacional. Por tanto, en el 2013, el Centro de Peregrinos Nacional se abrió en la ciudad de Trondheim como estrategia para promover el camino de Sant Olaf. Asimismo, se estableció un sitio web que sigue funcionando y se escribieron diferentes guías por parte de autores noruegos y extranjeros. El Centro de Peregrinos Nacional da asesoría a Noruega y, asimismo, los centros de peregrinaje invitaron a los turoperadores y a las diferentes organizaciones e instituciones a visitar el camino. Sus empleados abrieron los centros de peregrinaje y viajaron hasta España e Italia para aprender de estos países. En Noruega tenemos 6 vías. La principal es Gudbrandsdalsleden y también de Oslo a Trondheim. Los otros caminos son Followleden, desde la frontera con Suecia hasta Oslo, Ochtedalsleden, desde la frontera sueca con Trondheim, Romboleden, desde la frontera sueca hasta Trondheim, y Nordleden, de Pirsbergen hasta Trondheim, y asimismo el camino de Sant Olaf, desde Selungen en Suecia hasta Stad en Trondheim. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando, progresando, abriendo albergues para peregrinos en algunas de las rutas y queremos, por supuesto, atraer a más peregrinos. Les voy a dar algunas cifras y estadísticas. Sería necesario tener financiación a largo plazo para empezar el proyecto. Noruega es un país de altos costes comparados con España e Italia. Y, asimismo, la temporada de peregrinaje es muy corta, principalmente desde junio hasta septiembre. Y, por tanto, el camino no es tan bien conocido en Noruega. Por tanto, la financiación gubernamental es de 12,5 coronas noruegas, que es aproximadamente 1,3 millones de euros anuales. Estos son costes salariales del personal que está en los centros y que organiza las oficinas. Somos 11 empleados a tiempo completo en dicha organización. Y es un trabajo a tiempo completo, especialmente en el verano. El personal tiene que mantener operativos las 6 rutas y, asimismo, ocuparse de diferentes tareas, relacionarse con diferentes agencias y organizaciones. Y, como les he dicho, tenemos 6 caminos aprobados con más de 2.000 kilómetros. La vía principal es de Oslo a Trondheim. Este camino tiene aproximadamente 52 municipios, 6 condados, 4 distritos municipales y 52 parroquias con las que cooperar. Es un movimiento enorme. Asimismo, cooperamos con Suecia y Dinamarca, pero asimismo con otros países europeos. Organizamos rutas largas desde Oslo a Trondheim y este año también tuvimos peregrinos extranjeros cruzando desde Trondheim a Jerusalén. También tenemos peregrinos que caminan contra el cambio climático y otras rutas temáticas. La organización tiene diferentes áreas de operación. Los centros que han dividido las 6 rutas entre ellos. El centro de peregrinos tiene la responsabilidad de una distancia específica entre Oslo y Trondheim y el centro de Nidaros recibe a los peregrinos de las 6 rutas. El centro nacional es el centro coordinador de todas estas operaciones. Cada uno de los centros, como el mío, posee un empleado.
El Centro de Peregrinos de Nidaros tiene 2 y el Centro Nacional tiene 4 empleados. Y asimismo tenemos un sacerdote de peregrinos. Localmente tenemos una gran cantidad de voluntarios que mantienen los caminos con el apoyo económico de los municipios y de las autoridades municipales. En el centro también tenemos un grupo de voluntarios que contribuyen a organizar las reuniones y el trabajo. En el 2015 hemos contado aproximadamente 500 personas que han caminado desde Oslo a Trondheim y que recibieron su acreditación de peregrinos. Por el momento, este año, 774 peregrinos han recibido su carta de OLAF, que es la acreditación. Esta carta es similar a lo que uno obtiene en Santiago, en la Compostela. Asimismo, también hemos registrado que varias personas hicieron algunos trechos del camino y asimismo comunidades escolares e iglesias o parroquias organizaron rutas cortas. En general, hay una mayoría de personas que caminan durante 3 o 7 días más que hacer el camino completo. Y también varios miles que utilizan los caminos de San Olaf en su barrio para propósitos de ocio, es decir, paseos por la tarde o paseos de fin de semana. Hemos visto también grupos comerciales que han aumentado en los últimos 2 años y también el número de paseantes recreativos también ha aumentado. Desde el 2011, el número de paseantes que caminan todo el camino es de un 77%. Estos caminantes o bien caminan en solitario o en pequeños grupos de aproximadamente 3 a 5 personas. ¿Quiénes son estos caminantes? Los que caminan toda la ruta son principalmente alemanes, más del 80%. Un 10% son noruegos y el resto provienen de 18 otros países. Hemos visto que el segundo grupo mayor de peregrinos extranjeros es de Estados Unidos de América. Por supuesto, el mayor grupo es noruego, claro, pero estas personas caminan aproximadamente de 1 a 2 semanas por año. El principal camino es Gudbrandsdalen de Oslo a Trondheim. Esto es normal porque este camino es el más desarrollado y asimismo es la ruta principal también desde la Edad Media. Poseemos un acuerdo y hemos aprobado 161 albergues, hostales y hoteles, solo para peregrinos y algunos de ellos combinados, pero todos ellos dan un descuento a los peregrinos. Por supuesto, hay que tener una acreditación de peregrino. 50 de ellos también dan comidas caseras. Esto es importante para los noruegos. Asimismo, tenemos 11 albergues que se llama Gapahuk en noruego, que son simplemente lugares de descanso sencillos. No se puede dormir, son refugios más bien. Los alojamientos tienen diferentes estándares, pero no hay grandes dormitorios. Los más antiguos son de 1300 y los más recientes de hace 7 años. En Noruega se pueden dormir al aire libre, eso está regulado por la legislación. ¿Quiénes son, por tanto, los peregrinos en Noruega? ¿Y por qué caminan? Las estadísticas nos dicen que las razones son naturaleza, cultura y reflexión. Son las 3 motivaciones más importantes, la tranquilidad y la magnificencia. Disfrutan de la naturaleza noruega y pueden relajarse y pensar. El peregrino noruego típico es una mujer de 54 años y alemana. Pero también podemos ver que las mujeres suelen caminar en grupos y los hombres suelen ir más bien en solitario. ¿Qué pasa en el futuro? Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar el camino.
hacerlo tan bien y marcarlo tan bien que no será posible perderse. Los peregrinos podrán caminar, reflexionar y descubrirse a sí mismos. Gracias a la señaléctica hemos aportado alojamiento cada 5 kilómetros con comida y alojamiento para todas las rutas, y asimismo tenemos que cooperar con los otros itinerarios culturales europeos, intercambiando información, promoviendo el camino y asimismo las experiencias. Hay que mantener el buen trabajo de marketing y ventas. Tenemos unos buenos productos comerciales, asimismo, diseminar el camino por el mundo, traer turistas y asimismo involucrar y estimular a los voluntarios en activo. Tenemos un gran camino. Tenemos un camino auténtico, un camino histórico y un itinerario cultural desde diferentes partes de Noruega hasta el lugar de entierro de Sant Olaf. En todos estos lugares pueden encontrar información en el sitio web. Les voy a mostrar también un vídeo, a ver si puedo. Me parece que no funciona el vídeo. Es muy importante para nosotros. Aquí está. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a comenzar un pequeño debate. Estaba antes mirando a ver si a través de las redes sociales había llegado alguna pregunta. No he visto ninguna, aunque es probable que se me haya colado. Pero bueno, seguro que a vosotros os apetece hacerles alguna pregunta, algún comentario o algo a los ponentes. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar, consultar? Bueno, mientras rompéis el hielo, una pregunta. ¿Alguno de vosotros habíais hecho alguna vez el camino de Sant Olaf o habéis oído hablar de él? ¿Ninguno? ¿Ninguno os sonaba? ¿Por aquí alguno? ¿Alguno más por allí? ¿Y de la ruta francígena, algunos habíais oído hablar o habíais hecho alguno de los tramos? Veo que muy pocos. ¿Y a Egeria la conocíais? ¿Sí? ¿La conocíais? Bueno, pues entonces me alegro porque veo que muchos de vosotros desconocíais de lo que hemos hablado hoy, y de esto se trata, de dar a conocer nuevos caminos y nuevas opciones. Y si veo que no tenéis ninguna pregunta, yo la verdad que sí tengo bastantes para hacer. Me he quedado con muchas dudas y con bastantes curiosidades. Sobre todo, una relacionada con Egeria, Eduardo. Y es que, como he dicho antes, yo hubiera sido Egeria, pero a lo mejor puedo serlo en el siglo XXI, ¿por qué no? Si algún aventurero, alguna aventurera, algún viajero, algún peregrino, movido también por la fe como Egeria, quisiera emular los pasos de la monja, entre comillas, viajera, ¿habría alguna posibilidad? Quiero decir, ¿existe algún proyecto? ¿Hay alguna zona señalizada? ¿Existe alguna guía que nos pueda facilitar a los aventureros peregrinos del siglo XXI seguir los pasos de la gran primera viajera peregrina? Primero, yo creo que es bastante más difícil de hacer ese camino que cualquiera de estos, porque estos ya están muy preparados ahora, ¿no? Para hacer el camino de Santiago, para hacer el camino de toda la vida francígena, pero meterse en Sinaí 25 kilómetros, lo hice por el desierto como fue ella y que sigue igual, subir hasta la zarza ardiente de Moisés y bajar, es verdad que eso, allí está uno de los monasterios más grandiosos del mundo, que es el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Con una de las bibliotecas, la mejor biblioteca, yo creo que solamente superada por el Vaticano, ¿no? Pero no hay una ruta de Egeria para hacer como hay estas rutas ahora. En esto precisamente es en lo que están ahora implicados gente del mundo profesional, del mundo de
la televisión, del periodismo, ¿no? En abrir una ruta por esos países y que por esa misma razón están interesados y están patrocinando ahora este largometraje. Pero no hay un camino señalizado como está toda la Vía Francígena, con albergues, restaurantes, turoperazos que haciendo todo ese camino, sino que este es mucho más primitivo, ¿no? Lo es también en el tiempo, ¿no? Por otra parte, la zona de Egipto, porque Egeria cuando empieza en el Sinaí, metida en medio de las grandes montañas del Sinaí, pero por ella misma sabemos que antes había ido hasta el Alto Egipto, había ido hasta la Tebaida, porque allí estaban los grandes santones de la época, ¿no? Tener un monje entonces en una zona era como tener hoy la Catedral de Santiago en Santiago, ¿no? Por eso en el Bierzo tener a San Frutuoso allí arriba o tener a San Valerio del Bierzo, pues y de ahí toda esa zona era un lugar ya en ese momento aún vivos de peregrinación. De hecho, a la Tebaida va otra española también de esta época, que es Poimenia, ¿no? Y va allá a buscar los milagros de estos grandes santones que estaban en la Tebaida. Pero de todo eso no hay ninguna explotación actual de ese camino, que ahí queda un campo abierto para todos los grandes expertos en este tipo de desarrollos de viajes turísticos, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos una idea, tanto para los aventureros que se animen a pasear y a recorrer, a lo mejor no la zona más complicada, que justo ahora está en un momento político un poco inestable, ¿no? Pero a lo mejor la parte europea, si conseguimos recuperar esos manuscritos algún día. Yo, desde luego, me lo apunto, aunque está claro que es para un aventurero y para un perfil de viajero muy, muy especial. Evidentemente, hay una parte que quiero aclarar, que es la parte de Jerusalén, ¿no? Es decir, ya cuando ella llega a Jerusalén, ahí se pasa toda la Semana Santa y va describiendo pieza a pieza las iglesias, las casas que va visitando. Es un mérito a tener en cuenta también esta obra para los historiadores, para los arqueólogos. Se están haciendo todavía hoy excavaciones arqueológicas basadas en las descripciones de Egeria, ¿no? Y ahí sí, en la parte de Jerusalén, los lugares que viaja, ver la tumba de Tomás, ir a Edesa, esa parte sí es más conocida y visitada actualmente, pero la otra está lejos todavía de ser una zona de viaje común, ¿no? Bueno, ¿a qué? ¿Alguien se anima a hacer preguntas o a hacer la ruta de Egeria? Yo, si hay más, lo hago. Por aquí tenemos preguntas. Fantástico, pues, por favor. Luca, ¿cuántas universidades tienen en su red, Luca? ¿Cuántas universidades tienen en su red? Ahora mismo 10 universidades, Cambridge, Barcelona, París y ciertas universidades italianas. Están realmente interesadas en crear una red de universidades y se llama EUNEC, que se lanzó hace 2 años gracias a los fondos europeos que recibimos dentro del marco de los proyectos de la Comisión Europea, y ahora queremos continuar desarrollando esta cooperación entre las universidades. También queremos trabajar en una fuerte cooperación con el Instituto Europeo de Rutas Culturales de Luxemburgo. Y en cuanto a los peregrinos, ¿cuántos peregrinos han tenido el último año? El último año, más o menos 20.000 peregrinos que han caminado por la Vía Francígena. En el año 2015 esperamos casi 30.000 peregrinos. Pero la Vía Francígena ahora está creciendo exponencialmente gracias al Papa, como ya he dicho, y también las instituciones están trabajando para crear nuevas infraestructuras. Entonces, sí, más o menos hay entre 30... Bueno, tiene unos 30, 60 años, pero también, o más bien, tenemos gente de 30, 60 años, pero bueno, tenemos también peregrinos desde 17 hasta 35 años, todo tipo de edades. Quería hacer una pregunta a Luca Bruschi.
Sí, Bruschi es italiano. In Spanish, in English, in Italian. Español, en inglés, en italiano. En italiano sería genial, pero... Parliamo in italiano, ci capiscono Vale, meglio todo el mundo comprende. No, io volevo chiederle, la Francigena, non ho ascoltato il suo intervento, la Francigena comincia a Canterbury e finisce a Roma o comincia a Roma e finisce a Canterbury? No, inizia, try to answer in Italian, starting point is Canterbury. El punto inicial es Canterbury. Vamos a Roma, pero ahora estamos intentando desarrollar la ruta desde Roma hasta el sur. Oltre alle note di Sigerico, si conoscono diari di pellegrini che nel Medioevo, nell'età moderna, contemporanea, abbiano percorso la Francigena in questo senso e abbiano lasciato un relato, un diario. Sí, en la Edad Media consideramos, ¿pueden decirme el siglo o el nombre de uno de ellos? Por ejemplo, Muncatvera, que era del nordeste de Europa, Nicolás Munkandera, pero no ha sido tan famoso como Sigeric, y otro que era un monje local. Se llama el diario de Sigeric y está conservado en la Biblioteca Británica de Londres. ¿Lo ha leído? Sí, es realmente muy breve. Son unas páginas muy breves. Es una lista de las diversas etapas. Sí, es como un diario primitivo. Y estoy segura de que en el siglo X, cuando Sigerico fue desde Canterbury a Roma, si pudiese tomar un avión, lo haría, porque creo que Sigerico no era peregrino, era obispo. Al quale il Papa aveva dato il palio e ha detto vado a prendermelo a Roma. È andato. Al ritorno dice perché non appuntiamo i posti dove cambio i cavalli? Rispetto al diario di Egeria, per esempio, che è una cosa poetico, quello di Sigerico sono dei Sí, es solo una lista. He didn't imagine to create this. No se imaginaba crear estas rutas. No imaginaba mínimamente. No. No, we have to create. Tenemos que crear. No. Thanks to Sigeric, now we have Gracias a Sigeric. the modern Via Francigena. Mira, perdón que os interrumpa, pero es que se nos acaba el tiempo y me gustaría que interviniera la gente que ha levantado la mano. Perdona, ¿había alguna otra pregunta por allí? Gracias. Bueno, ahora haciendo como una pregunta a los dos, pero si puedes después preguntárselo a ellos en inglés. Como peregrina, nosotros que hacemos el Camino de Santiago tenemos una idea de valor como peregrino que es de lo que vamos a gastar. Veo por las exposiciones de ambos que parece algo más privado, con iniciativa privadas por el camino. ¿Cuánto podría suponer un viaje de estos que al día para un peregrino por ambos los caminos? Did you understand the question? No, English, sorry, because please. it's asked you both. So, How many costs yes. per day for the peregrine? How many? How much does it cost per day? For The example, price. if you want day per day. Mira, Average is 400 to 500 Norwegian crowns a day. It's about 90 euro, 80 to 90 euro a day in food, accommodation, water. But of course you can use your tent and only buy food and drink from the rivers, because in Norway we have clean water. You can drink from the rivers. So it's possible to walk very, very cheap. And then you have to have a tent, sleeping bag, and buy food at a supermarket and carry all with you. But if you sleep at the hostels, buy meals and water, you have to spend, I think, about 400 or 500 Norwegian crowns. And regarding the Via Francigena, if you sleep in the pilgrim accommodation, you can consider between 10 and 15 euros per night.
But sometimes you can find accommodation for free or just a donativo. There are many religious accommodation on the routes. And so, of course, you have to consider extra budget to have a lunch or dinner. But between 30, 50 euros, it depends your target, your budget. But yeah, you can find a very cheap accommodation. But it probably is not so cheap like in Spain. Me dicen que quedan 2 minutos, así que, por favor, la última pregunta. Gracias. Sí. I have a question for Per Gunnar. What's the name of the accreditation that the pilgrims get at the end of the way? Olavs letter. Olavs brev. Okay, thank you. Y bueno, también para el señor López Pereira, no sé si me podrá contestar, los peregrinos que llegan a Jerusalén tienen también algún tipo de acreditación y en caso de que la... Yo no conozco los peregrinos a Jerusalén del mundo actual. No, vale, por eso digo, no sé si me podría contestar. No saben si tienen algún tipo de acreditación al llegar. Para eso tendrían que traer a otro experto. Pero podrías hacer esa consulta en la Oficina de Turismo de Israel, que te la contestarían sin ningún problema. Gracias. Bueno, pues el tiempo, a mí me encantaría seguir. Una última, por favor. Te pediré, por favor, que sea bastante rápido. Gracias. Rapidísimo. Quería preguntarle a Luca si se puede hacer la vía... Ha comentado Per Gunnar que el tiempo que se puede hacer el camino en Noruega es solamente en verano, de mayo a septiembre, octubre. En la vía Frankígena, ¿cuándo se puede hacer? Todo el año, porque he visto que pasa por Suiza también. Yeah, todo el año, especially between mayo y octubre. Eso no es todo el año. But of course, you have pilgrims also during the winter time, in October, November. So, of course, you have to avoid, for example, the top of the Alps in 2000 because you have 2000. Pero si vengo de Canterbury, voy a Roma, ¿cómo lo evito? No, you can. Yeah, there is a not. Yeah, it's not the path, but it's a special path. I know people that walk from Canterbury to Rome for 3 months, starting at the beginning of the year, in January. So yeah, you have to be really well equipped, but you can do that. Gracias. Bueno, pues voy a cerrar con una pequeña anécdota personal, recordando la peregrinación que hice hace 4 o 5 años, precisamente desde Oslo a Trondheim. Fue en septiembre y en un momento que no recuerdo la altura, en una de las subidas, finales de septiembre, nos empezó a nevar. Eran las primeras nieves del invierno noruego que en septiembre ya amenazaban. En un punto muy alto, ojo, ahora mismo puedes estar en Noruega y no nieva, pero bueno, si os animáis, mejor hacerlo con sol y aprovechando las largas horas de luz que nos da la primavera y el verano noruego. Y nada, os recuerdo que la conversación puede seguir a través de las redes sociales, con el hashtag Fireway 2015, cualquiera de los que estamos, tanto de los que han participado como yo. Me llamo Nani Arenas, os contestarán encantados a todo lo que las dudas que se os hayan quedado y, por supuesto, animaros a hacer algunas de estas rutas y a seguir peregrinando. Muchas gracias.